Hola, ¿qué tal? En este video se presentará el capítulo 8, Diseños de investigación experimentales y de caso único, que presentan la alumna Diana Selene Salvador Noriega y Giovanna Vázquez Cantellano, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serrán, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En el curso Investigación Educativa, que imparte el doctor Alberto Santana Ortega, en el séptimo semestre, Grupo B. Capítulo 8. Diseños de investigación experimentales y de caso único. Para iniciar, comenzaremos con definir el término experimento. Los experimentos son un modo de saber algo tomando en cuenta algunas condiciones y observando el efecto que éste tiene. Esto quiere decir que cambiamos algo y observamos el efecto al que se llega, mediante el comportamiento de ensayo y error que sirve para demostrar la causalidad que tiene un efecto. La diferencia entre los experimentos en la investigación experimental es el grado en el que el experimentador puede estar seguro de que las condiciones modificadas causaron el efecto observado. Por lo tanto, la interpretación de causalidad es un elemento esencial en la investigación experimental. Existen 6 características de la investigación experimental. La primera es la equivalencia estadística de sujetos en diferentes grupos, obtenida normalmente mediante asignación aleatoria de sujetos. La segunda es la comparación de 2 o más grupos o conjuntos de condiciones. La tercera es la manipulación directa de al menos una variable independiente. La cuarta es la medición de cada variable dependiente. La 5 es el empleo de la estadística inferencial. Y por último, la sexta es el diseño que facilite el potencial para el control máximo de las variables entrañas. Más adelante se presentará en qué consiste cada una de ellas. La primera característica de la investigación experimental es la equivalencia estadística de sujetos en diferentes grupos. En ella, el investigador quiere hacer que los grupos que serán comparados tengan los mismos rasgos y características. En este caso, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que de esta forma las diferencias en los resultados de la investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. En este caso, el método más empleado para conseguir la equivalencia estadística de los grupos es la asignación aleatoria de sujetos. La segunda característica es la comparación de 2 o más grupos o conjuntos de condiciones. Esta característica sugiere que tienen que compararse al menos 2 grupos o condiciones para poder cumplir el propósito del experimento, que es el de comparar el efecto de una condición sobre un grupo con el efecto de una condición diferente sobre un segundo grupo. O también se puede comparar el efecto de condiciones diferentes sobre el mismo grupo, y para hacer estas comparaciones son necesarios al menos 2 grupos o 2 condiciones. La tercera característica es la manipulación directa de al menos una variable independiente. Un experimento consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. En este caso, la manipulación significa que el investigador determinará y controlará el tratamiento o la condición específicos para un grupo de sujetos. La variable independiente se manipula según esos diferentes valores o bien las condiciones, que son los niveles de la variable independiente que son asignadas por el experimentador a los grupos. En este caso, si las condiciones no pueden ser asignadas por el investigador, el estudio no será entonces un experimento. La cuarta característica de una investigación experimental es la medición de las variables dependientes. Tomemos en cuenta que una variable dependiente es aquella que se mide o se pone a prueba en un experimento. Esto quiere decir que es el efecto que se observa luego de producirse el cambio o después de la variación de la variable independiente. Esto significa que la investigación experimental está relacionada con aspectos a los que se le puede asignar un valor numérico.
Por ejemplo, si el resultado del estudio no puede ser medido ni cuantificado de ningún modo, entonces la investigación no podría ser experimental. La quinta característica es el empleo de la estadística inferencial. Tomemos en cuenta que la finalidad de la estadística inferencial es llegar a conclusiones que brinden una adecuada base científica para la toma de decisiones. Esto considerando la información muestral recolectada. En este caso, la estadística inferencial. Esto considerando la información muestral recolectada. En este caso, la estadística inferencial dentro de la investigación experimental se utiliza para hacer enunciados de probabilidad sobre los resultados. Esto es importante por las dos siguientes razones. La primera, ya que en la educación la medida es imperfecta, y la segunda es que queremos generalizar los resultados a grupos similares o a la población. La estadística inferencial nos permite realizar estas generalizaciones. La sexta y última característica es el diseño que facilita el potencial para el control máximo de las variables extrañas. Esta es una de las características final de la investigación experimental y es una de las más importantes desde el punto de vista general. ¿Por qué? Porque el principio del control de las variables extrañas no es exclusivo de la investigación experimental. Lo que es característico en la investigación experimental es que hay un esfuerzo determinado para estar seguros de que ninguna variable extraña que puede estar controlada proporcione hipótesis alternativas posibles para explicar los resultados. Por ejemplo, controlamos las variables extrañas, ya sea asegurándonos de que éstas no tienen ningún efecto en la variable dependiente, o bien para mantener el mismo efecto de las variables extrañas para todos los grupos. Después de haber analizado las características de la investigación experimental, proseguiremos a ver las cualidades y limitaciones de esta misma investigación. Para empezar, el método experimental es la mejor aproximación para determinar el efecto causal de una variable única y aislada sobre algo. Esto quiere decir por el alto nivel de control de las variables extrañas y por el poder de manipulación de las variables. Sin embargo, el control exhaustivo que caracteriza a una buena investigación experimental se convierte en una obligación en el campo educativo. Dicho control se consigue más fácilmente en la investigación con personas solo en medios restringidos y artificiales. Esta es una limitación en la educación por dos motivos. La primera, las personas reaccionan a las condiciones manipuladas y restringidas artificialmente de manera diferente al modo al que lo hacen ante condiciones que ocurren de manera natural. Y la segunda, si la investigación se realiza bajo condiciones artificiales, la generalizabilidad de los resultados sería muy limitada. Es importante recalcar que la investigación experimental no es apropiada para todo tipo de investigación educativa. Solo es para algunas investigaciones que buscan información sobre las relaciones de causa y efecto. Por lo tanto, el método experimental sería inapropiado para muchos problemas educativos como los estudios descriptivos. Proseguiremos con la planificación de una investigación experimental. Bien, pues el primer paso es definir un tema de investigación. También se debe revisar la bibliografía y formular hipótesis de investigación claras. Esto es esencial que en la investigación experimental se guíe por hipótesis de investigación que enuncien los resultados esperados. Los resultados reales respaldarán o no la hipótesis de investigación que se hace inicialmente. El segundo paso es el del investigador, donde se seleccionan sujetos pertinentes a una población determinada y dependiendo del diseño específico, se utiliza frecuentemente sujetos a grupos diferentes. Un estudio experimental simple implica dos grupos, uno de ellos denominado grupo experimental o grupo de tratamiento y el segundo grupo es considerado como grupo de control o de comparación. El tercer paso es, después de haber seleccionado los sujetos,
A cada grupo se le asigna un nivel de la variable independiente. Y por último, una vez que se han establecido las condiciones del tratamiento, es necesario especificar el diseño que se va a emplear. Más adelante se explicarán los tipos de diseño. La principal preocupación del investigador a la hora de elegir un diseño es maximizar la validez interna, un concepto que igual más adelante se explicará. La validez interna dentro de un diseño experimental es el estudio del juicio que se hace con respecto a la confianza con la que las hipótesis alternativas posibles pueden ser descartadas como explicaciones en los resultados. Esto va a implicar un proceso deductivo en el que los investigadores deben examinar de manera sistemática cómo cada una de las amenazas a la validez interna que constituyen la hipótesis alternativas rivales pueden haber influido en los resultados. Por ejemplo, si todas las pero realizados en momentos diferentes. El resultado que se analiza es un cambio de pretest a posttest. En este caso, se quiere comparar cuáles son los resultados y cambios que se tuvo del pretest al posttest. Aunque el investigador puede obtener al menos una medida de cambio con este diseño, hay muchas hipótesis alternativas verosímiles que son aplicables. Sin embargo, en este diseño solo existe un tratamiento. La difusión no es aplicable. La repetición de los tratamientos también puede llegar a ser una amenaza, dependiendo del modo en que sean administrados. Una de las amenazas de los efectos del experimentador, los del sujeto y de la conclusión estadística son los posibles en cualquier experimento y deberían ser tenidos en cuenta. Por lo anterior, se deduce que existen muchas amenazas a la validez interna no controladas en un diseño de grupo pretest-posttest. El tercer y último diseño preexperimental es el de grupos no equivalentes solo con posttest. Este diseño es parecido al de grupos solo con posttest. La única diferencia es que es un diseño de grupos no equivalentes solo con posttest. En este caso hay un grupo de control o de comparación que no recibe tratamiento alguno, o un tratamiento diferente se añade al diseño de un grupo solo con posttest. Este diseño se utiliza a menudo tras implementar un tratamiento. El procedimiento consiste en aplicar el tratamiento a un grupo y después evaluar la variable dependiente y realizar solo el posttest a un grupo al mismo tiempo que se realiza el posttest al primer grupo. Las diferencias entre los grupos de los sujetos pueden tener peso en las diferencias en los resultados de los posttests. Cuando más diferentes sean los grupos, es más verosímil que la selección se convierta en la causa de los resultados. El diseño de grupos no equivalentes solo con posttest resulta relativamente débil para la comprobación de la causa. Por ejemplo, si se utiliza este diseño, el investigador debería hacer grandes esfuerzos para conseguir grupos comparables y disminuir así la amenaza de la selección. Después de haber analizado los tres tipos de diseños preexperimentales, proseguiremos a ver los diseños experimentales. En este caso existen dos tipos de diseños experimentales, en donde ambos incluyen procedimientos para destacar diferencias entre los sujetos por medio de su asignación aleatoria a los grupos y ambos incluyen la manipulación de la variable de un tratamiento. Estos diseños representan lo que históricamente ha sido denominado experimental en la biología y en la física. Entre los dos tipos de diseños experimentales se encuentra el primero, que es el diseño de un grupo de control con pretest-posttest, y el segundo es el diseño de grupo de control solo con posttest. El primer diseño experimental es el diseño de grupo de control con pretest-posttest. Este diseño es una continuación del diseño de un grupo con pretest-posttest de dos modos. En primero, se añade un segundo grupo, denominado grupo de control o de comparación, y los sujetos son asignados a cada grupo de forma aleatoria.
En este caso, el primer paso es la asignación aleatoria de los sujetos al grupo experimental y al grupo de no control. Por lo regular, en estudios con un número relativamente pequeño de sujetos, es mejor ordenarlos según el rendimiento, las actitudes u otros factores que puedan estar relacionados con la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso de un diseño de dos grupos, primero se forman parejas de sujetos, en donde el investigador asigna de manera aleatoria un sujeto de cada pareja al grupo experimental y el otro sujeto al grupo de control. Otro procedimiento es emparejar los sujetos sobre la base de una variable y asignar miembros de cada grupo elegido a los grupos experimental y de control. Por lo tanto, el propósito de la asignación aleatoria es permitir al investigador descartar de forma razonable todas las diferencias encontradas entre los grupos que pudieran pasar como diferencias encontradas entre los resultados. Por ello, con un pequeño grupo de sujetos es menos probable que los grupos sean iguales. El segundo paso es someter a un pretest a cada grupo sobre la variable dependiente. Y el último paso es administrar la condición del tratamiento al grupo experimental, pero no al grupo de control, pero realizados en momentos diferentes. El resultado que se analiza es un cambio de pretest a posttest. En este caso, se quiere comparar cuáles son los resultados y cambios que se tuvo del pretest al posttest. Aunque el investigador puede obtener al menos una medida de cambio con este diseño, hay muchas hipótesis alternativas verosímiles que son aplicables. Sin embargo, en este diseño solo existe un tratamiento. La difusión no es aplicable. La repetición de los tratamientos también puede llegar a ser una amenaza, dependiendo del modo en que sean administrados. Una de las amenazas de los efectos del experimentador, los del sujeto y de la conclusión estadística son los posibles en cualquier experimento y deberían ser tenidos en cuenta. Por lo anterior, se deduce que existen muchas amenazas a la validez interna no controladas en un diseño de grupo pretest-posttest. El tercer y último diseño preexperimental es el de grupos no equivalentes solo con posttest. Este diseño es parecido al de grupos solo con posttest. La única diferencia es que es un diseño de grupos no equivalentes solo con posttest. En este caso hay un grupo de control o de comparación que no recibe tratamiento alguno, o un tratamiento diferente se añade al diseño de un grupo solo con posttest. Este diseño se utiliza a menudo tras implementar un tratamiento. El procedimiento consiste en aplicar el tratamiento a un grupo y después evaluar la variable dependiente y realizar solo el posttest a un grupo al mismo tiempo que se realiza el posttest al primer grupo. Las diferencias entre los grupos de los sujetos pueden tener peso en las diferencias en los resultados de los posttest. Cuando más diferentes sean los grupos, es más verosímil que la selección se convierta en la causa de los resultados. El diseño de grupos no equivalentes solo con posttest resulta relativamente débil para la comprobación de la causa. Por ejemplo, si se utiliza este diseño, el investigador debería hacer grandes esfuerzos para conseguir grupos comparables y disminuir así la amenaza de la selección. Después de haber analizado los tres tipos de diseños preexperimentales, proseguiremos a ver los diseños experimentales. En este caso existen dos tipos de diseños experimentales, en donde ambos incluyen procedimientos para destacar diferencias entre los sujetos por medio de su asignación aleatoria a los grupos y ambos incluyen la manipulación de la variable de un tratamiento. Estos diseños representan lo que históricamente ha sido denominado experimental en la biología y en la física.
Entre los dos tipos de diseños experimentales se encuentra el primero, que es el diseño de un grupo de control con pretest post-test, y el segundo es el diseño de grupo de control solo con post-test. El primer diseño experimental es el diseño del grupo de control con pretest post-test. Este diseño es una continuación del diseño de un grupo con pretest post-test de dos modos. En primero, se añade un segundo grupo, denominado grupo de control o de comparación, y los sujetos son asignados a cada grupo de forma aleatoria. En este caso, el primer paso es la asignación aleatoria de los sujetos al grupo experimental y al grupo de no control. Por lo regular, en estudios con un número relativamente pequeño de sujetos, es mejor ordenarlos según el rendimiento, las actitudes u otros factores que puedan estar relacionados con la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso de un diseño de dos grupos, primero se forman parejas de sujetos, en donde el investigador asigna de manera aleatoria un sujeto de cada pareja al grupo experimental y el otro sujeto al grupo de control. Otro procedimiento es emparejar los sujetos sobre la base de una variable y asignar miembros de cada grupo elegido a los grupos experimental y de control. Por lo tanto, el propósito de la asignación aleatoria es permitir al investigador descartar de forma razonable todas las diferencias encontradas entre los grupos que pudieran pasar como diferencias encontradas entre los resultados. Por ello, con un pequeño grupo de sujetos es menos probable que los grupos sean iguales. El segundo paso es someter a un pretest a cada grupo sobre la variable dependiente. Y el último paso es administrar la condición del tratamiento al grupo experimental, pero no al grupo de control. Si todas las amenazas pueden ser eliminadas de manera razonable, entonces el investigador puede estar seguro de que una relación observada es causal y de que la diferencia en las condiciones del tratamiento causaron los resultados obtenidos. La validez interna es raramente una decisión del todo o nada. Más bien, la validez interna evalúa como una cuestión de grado dependiendo de la posibilidad de la explicación. Una manera útil de pensar en las posibles amenazas a la validez interna es distinguir lo que es posible de lo que es verosímil. Por el contrario, la validez externa dentro de los experimentos es el grado en el que los resultados de un experimento pueden generalizarse a personas y condiciones ambientes fuera del contexto del experimento. Esto quiere decir si el mismo tratamiento o condiciones experimentales se reprodujeran con sujetos diferentes, pero en un escenario diferente. Por lo tanto, un experimento tiene una validez externa firme si la generalizabilidad es relativamente grande, mientras que tiene una validez externa débil si no somos capaces de generalizar mucho más allá del experimento real. Por ello, la mayoría de los investigadores se esfuerzan por equilibrar las amenazas a la validez interna y externa, utilizando el rigor suficiente para conseguir unos buenos resultados que estén justificados científicamente. Para ello, realizan el estudio bajo condiciones que faciliten la generalización a otras situaciones. Mediante un enfoque para resolver el dilema, es repetir estudios exhaustivamente controlados con poblaciones diferentes en situaciones diferentes. A continuación se presentarán los tipos de diseños. Entre los primeros se encuentran los diseños preexperimentales. A este tipo de diseños se les llaman así porque no cumplen con dos o más de las 6 características que se mencionaron anteriormente. Como consecuencia, pocas amenazas a la validez interna están bajo control. Esto quiere decir que estos diseños no son interpretables, ni tampoco que pueden utilizarse. Hay algunos casos en los que pueden destacarse amenazas sobre la base de una teoría aceptada, el sentido común u otros datos.
Por lo tanto, como no consiguen descartar la mayoría de las hipótesis alternativas, resulta difícil realizar deducciones causales razonables a partir de estos diseños. Existen tres tipos de diseños preexperimentales. El primero es el diseño de un grupo solo con post-it. El segundo es el diseño de un grupo con pretest post-it. Y el último son grupos no equivalentes solo con post-it. Más adelante proseguiremos a definir en qué se refiere cada uno. El primer diseño es el diseño de un grupo solo con post-it. En este diseño, el investigador aplica un tratamiento y a continuación hace una observación, como se representa en el diagrama, en donde A es el grupo de tratamiento, X es el tratamiento y O es el post-it. Dado que no todas las amenazas a la validez interna son aplicables a este diseño, porque no hay ningún pretest y ninguna comparación con otros tratamientos. En este caso, solo se pueden hacer como máximo tentativas de conclusiones causales. Por ejemplo, si un pretest es difícil de llegar a la conclusión de que un comportamiento ha cambiado por completo. Por ello, sin una comparación o un grupo de control, es difícil también saber si otros factores que ocurren al mismo tiempo que el tratamiento establecen relacionados de manera causal con la variable dependiente. El segundo diseño es el diseño de un grupo con pretest post-test. Este diseño se diferencia del anterior con la única diferencia de la introducción de una observación que ocurre antes de que se experimente la condición del tratamiento. En el diseño de un grupo con pretest post-test se realiza primero a un grupo el pretest, después se hace el tratamiento y por último el post-test. En este caso, el pretest y post-test son los mismos, pero realizados en momentos diferentes. El resultado que se analiza es un cambio de pretest a post-test. En este caso, se quiere comparar cuáles son los resultados y cambios que se tuvo del pretest al post-test. Aunque el investigador puede obtener al menos una medida de cambio con este diseño, hay muchas hipótesis alternativas verosímiles que son aplicables. Sin embargo, en variable dependiente. Por ejemplo, en el caso de un diseño de dos grupos, primero se forman parejas de sujetos, en donde el investigador asigna de manera aleatoria un sujeto de cada pareja al grupo experimental y el otro sujeto al grupo de control. Otro procedimiento es emparejar los sujetos sobre la base de una variable y asignar miembros de cada grupo elegido a los grupos experimental y de control. Por lo tanto, el propósito de la asignación aleatoria es permitir al investigador descartar de forma razonable todas las diferencias encontradas entre los grupos que pudieran pasar como diferencias encontradas entre los resultados. Por ello, con un pequeño grupo de sujetos es menos probable que los grupos sean iguales. El segundo paso es someter a un pretest a cada grupo sobre la variable dependiente. Y el último paso es administrar la condición del tratamiento al grupo experimental, pero no al grupo de control, manteniendo iguales al resto de las condiciones para ambos grupos, de modo que la única diferencia que sea la manipulación de la variable independiente. Posteriormente, a cada grupo se le administra el post-test de la variable dependiente. El propósito de la asignación aleatoria, como se precisó anteriormente, es igualar los grupos experimental y de control antes de introducir la variable. Sin embargo, si se equipararan los grupos a través de la asignación aleatoria, es necesario realizar un pretest. El diseño de grupo de control solo post-test es exactamente el mismo que el diseño de grupo de control del pretest y post-test, con la excepción de que no hay pretest en la variable dependiente. Como se mencionaba anteriormente, el diseño de un grupo de control solo con post-tests se utiliza cuando no es posible o adecuado realizar un pretest y en situaciones en las que el pretest podría tener un efecto en el tratamiento. Llámese entonces
en sucesos de segunda base, línea base a la que llamaremos B. A partir de eso, existen 4 inconvenientes en el uso de un diseño solo con post-test en vez de un diseño pretest-post-test. El primer inconveniente es que si hay alguna posibilidad de que la asignación aleatoria no haya controlado las diferencias iniciales entre grupos, la ausencia de un pretest dificulta o bien la comprobación de la existencia de las diferencias o el control estadístico de las diferencias que puedan encontrarse. Como segunda, el investigador no puede formar subgrupos sobre la base del pretest para investigar los efectos del tratamiento en subgrupos diferentes. En tercer punto, encontramos que el investigador no es capaz de determinar si se ha producido mortalidad experimental. Y por último, el análisis estadístico es menos preciso, siendo menos probable que muestre una diferencia entre los grupos experimental y de control, como en el diseño de pretest-post-test. Siendo así, en cualquier caso que existan las siguientes condiciones, entonces el diseño pretest-post-test sería preferible si hay pequeñas diferencias entre las condiciones del tratamiento, ya que la mortalidad experimental es posible, se busca el análisis de los subgrupos a partir del problema y del tratamiento, garantizando el anonimato. El pretest también es una parte normal de la rutina de los sujetos en el proceso del tratamiento. La principal ventaja del diseño solo con post-test radica en que permite la evidencia experimental cuando es imposible realizar un pretest. Por lo tanto, este diseño es especialmente bueno para la investigación de las actitudes por 2 razones principales. El uso de un cuestionario de actitud como pretest podría afectar al estudio y, en general, las actitudes se presentan más honestamente cuando se garantiza el anonimato, puesto que se obtiene una actitud mucho más verídica al comportamiento de los sujetos. El diseño de un grupo de control solo con post-test controla prácticamente las mismas fuentes de invalidez que el diseño de pretest-post-test. Sin embargo, el diseño utilizado para este propósito es una combinación del grupo de control solo con post-test y el diseño de grupo de control con pretest-post-test y se llama el diseño Solomon de 4 grupos. Sin embargo, aunque este diseño controla los efectos de la mortalidad y las interacciones pretest-tratamiento, muchas veces es difícil aplicar el diseño en educación porque requiere el doble de sujetos y grupos que otros diseños. Por lo tanto, a continuación se explican diseños semi-experimentales que garantizan el anonimato y la efectividad en cada uno de estos. Las razones más comunes por las que no pueden emplearse diseños experimentales son que la asignación aleatoria de sujetos a los grupos experimental y de control resulte imposible y que un grupo de control o de comparación sea inconveniente, demasiado caro o no se pueda conseguir. Afortunadamente, existen varios buenos diseños que pueden utilizarse en cualquiera de estas circunstancias. Esto es a lo que conocemos como diseños semi-experimentales porque, aunque no son experimentos puros, ejercen un control considerable sobre la mayoría de las fuentes de invalidez y son, normalmente, más rigurosos que los diseños preexperimentales. Diseños de series temporales. En el diseño de un grupo con pretest-post-test, un único grupo de sujetos recibe un pretest y un post-test. Si el grupo es medido en repetidas ocasiones antes y después del tratamiento o en lugar de una vez con anterioridad y otra con posterioridad, se crea un diseño diferente llamado de serie temporal. Los diseños de series temporales, como se mencionaba anteriormente, son especialmente útiles cuando las observaciones son continuas sobre un hecho que ocurre naturalmente sobre la variable dependiente y hay un tratamiento inesperado y distinto durante las observaciones. A su vez, ofrecen mejoras significativas con respecto al diseño pretest-post-test porque se pueden analizar preobservaciones y postobservaciones. Los patrones de estabilidad y cambio se evalúan con muchísima mejor precisión. A continuación, a partir de estos diseños de series temporales, se desglosan otros diseños de la misma categoría.
El diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control nos hace mención sobre el diseño al que se le añade un grupo de control o de comparación al de series temporales interrumpidas con un grupo. Sin embargo, a partir del momento en que un grupo de control está presente, la difusión del estudio se convierte en una amenaza. Existen muchas variantes de los diseños de series temporales básicos. Por ejemplo, se puede eliminar en lugar de añadir un tratamiento o bien se pueden comparar múltiples tratamientos, ya sea con uno o varios grupos. El diseño de series temporales interrumpidas con un grupo. En este diseño se requiere un grupo y múltiples observaciones o evaluaciones antes y después del tratamiento. Las observaciones anteriores al tratamiento pueden ser consideradas como pretest repetidos y las posteriores como posttest. El diseño puede representarse con las condiciones para emplear este diseño. En primer lugar, las observaciones deberían hacerse siempre en intervalos de tiempo iguales y deberían realizarse siguiendo los mismos procedimientos para reducir la amenaza de la instrumentación. En segundo lugar, el estudio introducido debería ser una intervención clara y diferenciable que resulte completamente nueva en el contexto existente. En tercer lugar, debería existir alguna evidencia de que los sujetos implicados en esta observación son los mismos, es decir, que si existe una baja mortalidad experimental, una variación en la utilización de los mismos sujetos para cada medida consiste principalmente en emplear grupos diferentes pero muy parecidos. De este modo, por ejemplo, se podría evaluar muy bien un nuevo currículum. El elemento clave de este diseño es que las características de los alumnos deben ser aproximadamente las mismas año tras año. Ahora bien, dentro de este mismo proceso, podemos determinar que si se consigue el resultado, lo detonaremos con el inciso A. Entonces, el investigador puede llegar a la conclusión de que el currículum tuvo un efecto positivo en el rendimiento. El resultado B indica una mejora fija de los resultados, por lo que es difícil interpretar el efecto del currículum, y el resultado C indica pocos cambios en el espacio de tiempo. Sin embargo, al interpretar estos resultados, el investigador debería buscar explicaciones alternativas. Si parece que ha tenido lugar una modificación entre la población estudiantil, como por ejemplo la migración hacia el centro, pues entonces se esperaría que las observaciones cambiaran. Se necesitaría que el instrumento de prueba fuera el mismo. No debería existir ningún cambio en el grupo normativo. Quizás la más seria amenaza a la validez sea la historia. Es posible que otros hechos, aparte del tratamiento, en este caso el currículum, ocurrieran al mismo tiempo y afectaran a las observaciones de post-test. Por ejemplo, puede ser que en el mismo año en el que se cambió el currículum, los profesores también cambiaran. Sin embargo, otra de las amenazas que incluye la variación estacional, pues son las puntuaciones de autoestima, ya que pueden ser más bajas en invierno, dependiendo de la estación, y en dado caso, el pretest, que sería el efecto del pretest en el estudio. El diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control nos hace mención sobre el diseño al que se le añade un grupo de control o de comparación al de series temporales interrumpidas con un grupo. Sin embargo, a partir del momento en que un grupo de control está presente, la difusión del estudio se convierte en una amenaza.
Existen muchas variantes de los diseños de series temporales básicos. Por ejemplo, se puede eliminar en lugar de añadir un tratamiento o bien se pueden comparar múltiples tratamientos, ya sea con uno o varios grupos. Los diseños semi-experimentales que se han presentado en estas diapositivas son diseños simples y básicos que con mucha frecuencia se amplían en estudios reales y existen muchos diseños que no han sido mencionados. La elección del diseño siempre dependerá de las variables estudiadas, de las circunstancias del contexto en que se realiza la investigación y de la posibilidad de amenazas a la validez interna. El aspecto importante es que existen limitaciones en todos los diseños de investigación y es necesario para el investigador y para el lector de investigación averiguar y analizar las posibles hipótesis alternativas que podrían explicar los resultados. Diseños de caso único. Los diseños preexperimentales, experimentales y semiexperimentales que han sido descritos están basados en un concepto tradicional de investigación, según el cual el comportamiento se investiga mejor recurriendo a grupos de sujetos. Normalmente, por ejemplo, estamos interesados en las actitudes, en general, de alumnos. Por lo tanto, un método particular de lectura es muchísimo mejor. Sin embargo, existen muchas circunstancias en las que o bien no se quiere o es imposible emplear grupos de sujetos, como cuando se examinan estrategias de instrucción para aplicarlas con alumnos particulares. Aunado a lo anterior, el enfoque básico es estudiar individuos en una condición de no tratamiento y, a continuación, en una condición de tratamiento, evaluando de forma continua, en ambos casos, la actuación en la variable dependiente. Ahora bien, las características del diseño que consiguen una elevada validez interna con diseños de un único sujeto son, de algún modo, diferentes a las técnicas tratadas anteriormente en el contexto de los diseños de grupo. Las características más importantes de los diseños de caso único están resumidas a continuación. Ahora bien, dentro de las características encontramos la número 1, medición fiable. Nos dice que es importante que se estandaricen las condiciones de observación, tales como lo es el momento del día y el lugar, que los observadores estén bien entrenados y se comprueben tanto su fiabilidad y sesgos y que se defina operacionalmente la conducta a observar. La consistencia en la medida es especialmente importante cuando el estudio va de una condición a otra, dado que una medida precisa es crucial para los diseños de caso único. Normalmente, el investigador informa sobre todos los aspectos de la recogida de datos para que, finalmente, se pueda descartar razonablemente cualquier amenaza a la validez. Como segunda característica, encontramos las medidas repetidas. Y esto es muy diferente de la medición en muchos estudios de grupo, en los que hay una única medida antes o después del tratamiento. La medición repetida controla la variación normal que cabe esperar en cortos periodos de tiempo y ofrece una descripción clara y fiable de la conducta. La característica número 3 nos habla sobre la descripción de las condiciones. Nos dice que esta descripción permite la aplicación del estudio a otros individuos para fortalecer tanto la validez interna como la externa. Como cuarta característica, encontramos la línea base y condición de tratamiento, duración y estabilidad. Nos dice que si varían la cantidad de tiempo o el número de observaciones, entonces tiempo y número de observaciones se convierten en variables de confusión que complican la interpretación de los resultados y a su vez debilitan la validez interna. También es importante que se observe el comportamiento
el tiempo necesario para establecer un patrón fijo. Si hay variaciones considerables en la conducta, entonces realmente será difícil determinar si los cambios observados se deben a la variación natural o al tratamiento. Durante la primera fase de investigación de caso único, se observa la conducta objeto de estudio bajo condiciones naturales hasta que se consigue la estabilidad. A este periodo de tiempo lo conocemos como línea base. La fase del tratamiento tiene lugar con un cambio en las condiciones por parte del investigador y debe ser también lo suficientemente larga como para conseguir la estabilidad. Por último, encontramos la característica número 5, regla de variar de uno en uno. Y en esta regla encontramos que si se cambian dos o más variables al mismo tiempo, el investigador no puede estar seguro de qué cambio o qué cambios provocaron los resultados. De ahí entonces tomamos en cuenta que en el hecho de que nosotros variemos de uno en uno, podemos estar cada vez más seguros de cuáles son cada uno de esos factores que alteran nuestros resultados en un término final. Diseños AB. Para distinguir los diseños de caso único de los diseños tradicionales de grupo, se utiliza una convención específica de notación. En esta, las letras, en vez de representar grupos de sujetos, se presentan como condiciones. Por ejemplo, la letra A se presenta como la condición de la línea base y B como la condición del tratamiento. Por lo tanto, es el diseño del caso único más simple, pero también el menos interpretable. El procedimiento, como se puede observar, consiste en observar la conducta objetivo hasta que se da en una tasa fija y consistente. La interpretación de los resultados se basa en la premisa de que si no se introdujera ningún tratamiento, el comportamiento continuaría tal como se registró en la línea base. Si el comportamiento cambia durante la condición de tratamiento, este cambio puede atribuirse a la intervención introducida por el investigador. Sin embargo, a menudo, otros factores como la administración de pruebas y la historia no pueden descartarse razonablemente en este diseño, de manera que es relativamente débil en validez interna. Diseños ABA. El diseño ABA, conocido también como diseño de reversión o de reserva, es un diseño más común en la investigación de caso único, ya que se añade un segundo periodo de línea base tras el tratamiento. En este sentido, pues el investigador establece una línea base, denominada con la letra A, introduce el tratamiento, identificado con la letra B, y a continuación elimina el tratamiento para restablecer la condición A, en este caso, línea base. Este diseño permite la realización de deducciones causales rigurosas si el patrón de conducta cambia durante la fase de tratamiento y después, una vez que éste sea eliminado, vuelve prácticamente al mismo patrón y a ser observado en la primera línea base. Un ejemplo hipotético para ilustrar este diseño podría ser: supongamos que un profesor está interesado en probar una nueva técnica de refuerzo con John, uno de los alumnos de quinto curso, con la esperanza de que la nueva técnica aumente el tiempo que realmente pasa estudiando. El profesor primero deberá registrar la cantidad de tiempo de estudio aproximado diario hasta que se establece un patrón estable. Entonces, el investigador introduce la técnica de refuerzo como intervención y sigue observando el tiempo en la tarea. Tras un espacio de tiempo determinado, el profesor deja de usar la técnica de refuerzo para ver si la conducta durante la tarea vuelve a la condición de la línea base. Sin embargo, se puede obtener una mayor evidencia de un cambio en el comportamiento causado por el tratamiento si el diseño ABA se amplía hasta reinstaurar el tratamiento, convirtiéndose en ABAB el diseño
AB no solo ofrece una mayor inferencia causal que el diseño ABA, sino que además finaliza con la condición del tratamiento, lo que con frecuencia, por razones éticas, es más favorable para el sujeto. Sin embargo, si el patrón de resultados no consigue apoyar el efecto del tratamiento, entonces la interpretación es menos clara. Si cambia el comportamiento durante el tratamiento, pero no logra volver a la condición de línea base una vez finalizado el tratamiento, el investigador no sabrá si intervienen otros factores aparte del tratamiento que causaron el cambio o si el tratamiento había sido tan efectivo que podía ser eliminado y sin embargo provocar un impacto en el comportamiento. Diseños de línea base múltiple. Tal como su nombre lo indica, nos remite a un diseño en donde pueden hacerse firmes deducciones causales utilizando diseños de línea base múltiple en vez de un diseño simple como lo es o lo era en un principio el diseño AB. Nos dice que esto es importante o es muy útil, sobre todo cuando no se quiere o cuando es imposible eliminar una condición de tratamiento o cuando los efectos de una condición se extienden a una segunda fase de línea base. Los diseños de línea base múltiple utilizan la lógica AB, pero en vez de emplear un sujeto y un tipo de conducta objetivo, el investigador recoge información sobre dos o más acciones, sujetos o situaciones o alguna combinación de acciones, situaciones y sujetos. Ahora bien, dentro de los diseños de línea base múltiple encontramos la línea base múltiple entre comportamientos, línea base múltiple entre situaciones, líneas base múltiple entre individuos. A continuación se desglosarán detalladamente en qué consisten cada una de ellas. Líneas base múltiple entre comportamientos. Tal y como lo menciona su nombre, nos dice que en este diseño se registran en un sujeto medidas de línea base sobre dos o más conductas discretas e independientes. Nos dice que a pesar de ser comportamientos, se aplican por intervalos de tiempo. Entonces, a lo anterior podemos decir que puede hacerse una inferencia causal a partir del efecto del tratamiento si la actuación muestra un cambio consistente solo tras haberse introducido el tratamiento para cada tipo de comportamiento. Para facilitar una comparación significativa, es necesario empezar los tratamientos en diferentes momentos para cada uno. De este modo, el comportamiento que permanece en la condición de línea base controla los que están recibiendo la condición de tratamiento. El problema más preocupante de este diseño es el uso de dos o más comportamientos tan parecidos que la primera vez que se introduce el tratamiento, pues este afecta lógicamente a ambos. Líneas base múltiples entre situaciones. Ahora bien, tal como lo menciona su nombre, nos habla de situaciones. Sinónimos que pudiésemos usar son pues escenarios. En este diseño se somete a lo que es la observación. Sin embargo, nos remite a que la observación deberá ser en dos o más escenarios, un tipo único de comportamiento de un individuo ante diferentes situaciones. Por ejemplo, un profesor podría estar interesado en investigar si un estudiante respondería del mismo modo a un feedback individualizado en matemáticas, ciencias e inglés. El diseño básico es el mismo que en el diseño de la línea base múltiple entre comportamientos, salvo que la situación reemplaza los tipos de comportamiento, como la condición que varía, como por ejemplo aprender a comportarse, tanto en una clase como en una tienda de comestibles o en una clase y en la cafetería. Líneas base múltiple entre individuos. Bueno,
Tal y como su nombre lo indica, al igual que en los diseños anteriores, nos dice que este diseño utiliza dos o más individuos y mantiene constante la conducta y la situación. Tras haberse observado una línea base estable para un sujeto, se introduce el tratamiento solo para ese sujeto. Tras un intervalo de tiempo determinado, el segundo sujeto recibe el tratamiento y así sucesivamente. Esto principalmente para evitar que las personas tengan el mismo efecto. Consecuencia positiva de esto, se obtiene una mayor diversidad en los resultados. Este diseño es efectivo en la medida en que los sujetos implicados no estén influenciados por otros que ya hayan recibido el tratamiento. Por ejemplo, con alumnos que se encuentren en la misma clase o hermanos incluso. Un uso adecuado de este tipo de diseño sería hacer que un profesor empleara el mismo procedimiento de estudio con alumnos de 4 clases diferentes. Podemos concluir entonces que en los 3 diseños de línea base múltiple son posibles muchas variantes. Una buena fuente para una visión más detallada de estos diseños es Barlow y Herzen 1984, Bastin 1982 y Franklin, Allison y Gorman 1977. Los formatos ABA y ABAB pueden combinarse con diseños de línea base múltiple. Los diseños que implican reversión, retirada y restablecimiento del tratamiento son por lo general más rigurosos con respecto a la validez interna. Como se pueden imaginar, la validez externa de los diseños de caso único es bastante limitada. La generalizabilidad de los resultados de un estudio aumenta, principalmente mediante la repetición con otros sujetos y muchas veces en situaciones diferentes. Ahora bien, dentro de cualquier diseño o elaboración del diseño que con anterioridad se les ha presentado, tenemos que seguir lo que son las normas de adecuación. Ahora bien, al juzgar la adecuación de los diseños presentados en este capítulo, debería centrar su atención en algunos criterios clave. Estos criterios aparecen en forma de preguntas que deberían plantearse para cada tipo de diseño. Por ejemplo, retomando los diseños experimentales, es de suma importancia preguntarnos, ¿estaba el diseño de la investigación descrito con suficiente detalle como para permitir una réplica del estudio? O, por ejemplo, ¿estaba claro cómo se conseguía la equivalencia estadística de los grupos? ¿Había una descripción completa de la manera específica en la que se designó aleatoriamente los sujetos a los grupos? ¿Hubo manipulación de la variable independiente? Lo más importante, cuando manejamos a los grupos, es de suma relevancia preguntarnos, ¿hubo un control máximo sobre las variables extrañas y los errores de medida? Pero aún más importante es saber si era la condición de tratamiento lo suficientemente diferente de la condición de comparación como para que se pudiera esperar un efecto diferencial sobre la variable dependiente. Dentro de nuestra información es muy, realmente muy importante preguntarnos, ¿fueron razonablemente descartadas o señaladas y discutidas las amenazas potenciales a la validez interna? Dentro de lo que son nuestros estudios temporales, pues habrá que preguntarnos si se describió el intervalo temporal del tiempo, ya que esto permite pues una consecuencia de invalidez. Por lo tanto, es importante saber si en todo momento se evitó el diseño ser demasiado artificial o restringido para conseguir una validez externa adecuada. Muchas veces el control de las variables y las condiciones. Deberemos preguntarnos si siempre se emplearon las pruebas de estadística inferencial apropiadas para saber
si se consiguió un equilibrio apropiado entre el control de variables y las condiciones naturales. Tomando en cuenta los diseños semi-experimentales, habrá que preguntarnos si estaba el diseño de la investigación descrito con suficiente detalle como para permitir la réplica del estudio. Es importante saber si era posible un experimento, ya que pues necesitamos dejar muy en claro o muy preciso si estaba claro cómo se controlaban o descartaban como posibles hipótesis alternativas las variables extrañas. Dar a conocer al lector si se tuvieron en cuenta todas las amenazas potenciales a la validez interna, tanto para el lector como para el proceso de nuestra investigación. En nuestro diseño será importante hacer énfasis en saber y dar a conocer si se descartaron las explicaciones de manera razonable las posibles hipótesis contrarias, ya que posteriormente será necesario preguntarnos si habría sido mejor un diseño semi-experimental diferente, ya que, como bien hablábamos sobre los experimentos puros, habrá que saber si se acercó el diseño todo lo posible a un experimento puro. Hablábamos de los diseños de situaciones múltiples, en donde había más de una línea base y se tenían que analizar de, más de una condición. Por lo tanto, es necesario explicar si había un equilibrio apropiado entre el control para la validez interna y la validez externa. Detallar también si se hizo un esfuerzo en emplear grupos que fueran tan equivalentes como fuera posible. Ahora bien, si se empleó un diseño de series temporales, debemos de desglosar cada una de las siguientes preguntas. En el inciso A, ¿había un número adecuado de observaciones para sugerir un patrón de resultados? Bien, ¿se introdujo el tratamiento de forma distintiva en cada espacio de tiempo? Por último, penúltimo, deberemos preguntarnos, ¿la evaluación de la variable dependiente era consistente? Para después poder acabar con la siguiente pregunta. ¿Estaba claro si se usaron grupos de comparación como eran equivalentes los grupos?